Bien, listos. Vamos a comenzar. Vamos a prepararnos para estudiar la porción Matot Masé. Hoy estudiamos dos. Esta semana se abre el rollo y se estudian dos parashot. Por cierto, que son las últimas dos del libro de Bamidbar. Terminamos ya un libro más e iniciamos con un nuevo libro la semana que entra. Así que les invito a que estén atentos. Dicen nuestros sabios que cada vez que una persona determina iniciar un libro y terminar de estudiar ese libro semanalmente, bendiciones nuevas vienen para él. Y de igual forma, disponerse a estudiar la porción semanal desde Génesis, desde el Bereshit hasta Devarim, el libro de Deuteronomios, va a tener la misma intención, la misma bendición. No perderse una sola parashá, es decir, estar conectado, estar estudiando todo el año, en todos los Shabbat del año, va a hacer que nosotros podamos disfrutar de bendiciones. Guardar Shabbat y estudiar la parashá de la semana que corresponde al Shabbat, trae mucha bendición, trae mucha verajá. Yo les invito a que siempre hagamos esa reflexión y que podamos siempre disponernos de estudiarla, apartar el espacio, guardar el Shabbat como corresponde y estudiarla parashá como tenemos por buen hábito y una buena, ¿cómo le llamaríamos? Una buena costumbre hacerlo. Así que dispóngase siempre de hacerlo. Otra cosa más que dicen nuestros sabios en relación a lo que les menciono es que cuando estudiamos la última parashá, es como haber recibido desde Keter la primera parashá y bajar así hasta la última y llegar al mundo de Malhut. Malhut es este mundo. Malhut es el mundo del Olam Asiá, el mundo de la acción. Así que en esta parashá se resume toda la energía de todo el libro, así como la primera parashá de un libro nos va a narrar y nos va a decir cómo vamos a tener el estudio semanal y hacia dónde nos va a llevar, la energía que vamos a requerir semanalmente para hacerlo, así igual nos va a ser el estudiar la última parashá de cada libro. Vamos a resumir en cuestión de energía toda la energía canalizada que el Eterno tiene para nosotros disponible para que podamos vivir aprendiendo a vivir, que esa es la historia, ese es el trabajo, que aprendamos a vivir la porción semanal con nuestro diario vivir. Es decir, no podemos vivir la vida si no nos inmiscuimos, si no nos adentramos a estudiar la Torá. Nuestros sabios mencionan que la última parashá es resumir todo el libro y además es recibir la energía de todo el libro. Así que hoy vamos a recibir la energía de todo el libro. Hoy se estudian dos porciones, la porción de Matot y la porción de Maasé. Las dos porciones son, en el año bisiesto, se leen por separado. Hoy te toca leerlas juntas y estudiarlas juntas. Yo me voy a concentrar en la segunda porción de la parashá, que es la de Masé, pero no puedo dejar de mencionar lo importante de la primera porción Matot. La porción de Matot, dentro de muchas cosas interesantes e importantes que tiene, una de las más interesantes e importantes que tiene es que menciona acerca de los juramentos. Juramento en hebreo se dice neder. Es un juramento, una promesa. Dicen nuestros sabios, y encontraba yo una explicación que da la Mishnah, quien hace un juramento a nivel nefesh, a nivel del alma, está haciéndolo. Creerá que solamente es el mundo material en el que se ve influido la promesa, el voto, el juramento que hacemos. No, es un neder, a nivel de alma. Es decir, por encima del cuerpo físico, del mundo de la acción, que es en el que vivimos, el Malhut, el reino en el que vivimos, el voto, la promesa que hacemos está a nivel de alma. Por eso es bien importante que cuando tú decides hacer un neder, una promesa, cuando tú decides hacer un voto
Cuando tú, por alguna situación difícil, a veces el neder viene o la promesa, el voto, el juramento viene en situaciones muy adversas, es decir, viene una situación donde nos orilla a hacer un tipo de voto. Puedo poner un ejemplo, alguien enfermó en casa y tú decides hacer una promesa de algún tipo de índole material o de índole espiritual. ¿Por qué dije de índole material? Puede ser que tu promesa sea que a ti te gusta mucho comer cierto alimento a extremo que decides por la situación difícil que estás viviendo, hacer una promesa de quitarlo de tu alimentación. O a lo mejor tienes a alguien enfermo y prometes no faltar a ningún Shabbat, prometes estudiar, hacer la tefilá, prometes algo espiritual. Sea cualesquiera en el sentido de la promesa o del voto, ya sea material, ya sea espiritual, ya sea moral, sea sentimental. El asunto es que la promesa va en un carácter de alma y que todo lo que está en carácter de alma se tiene el compromiso, se tiene la obligación, se tiene el sentido espiritual de cumplir ese voto. Y de esta parashá y de otra porción que está más atrás, que en otro libro, se habla mucho del voto, del neder, de la promesa, del juramento. Y de aquí nace una oración que nosotros hacemos en Yom Kippur, en el Maxor de Yom Kippur, el Día del Perdón. Hay una oración que se llama Kol Nidrei, que es la anulación de los votos, las promesas o los juramentos que no pudimos cumplir. ¿Por qué tenemos que hacer un voto, una oración en Yom Kippur, el Día del Perdón, que tiene relación en el hecho de anular aquello que prometimos? ¿No será por esa razón que nuestro entendimiento natural, el del mundo, de la acción, nos lleva a hacer un voto y no cumplirlo? Porque sabemos que tenemos una oportunidad al llegar a Yom Kippur y buscar anular ese neder o ese voto, ese juramento, esa promesa, índole que gusten, ya lo mencionamos hace un ratito. ¿No será que por eso tenemos el hábito de decir algo, de prometer algo y no cumplirlo, al cabo que sabemos que vamos a llegar a Yom Kippur y vamos a poder hacer el Kol Nidrei? Es una oración que se hace casi al finalizar el rezo de Shaharit con la Selijot, el rezo de Minja con la Selijot y el rezo de Arbit y Neilá, que es el cierre, y luego viene Kol Nidrei. No sé que por eso lo hacemos, pero se me hace que por falta de información, muchos de nosotros nos podemos confiar al llegar a Yom Kippur y hacer el Kol Nidrei, es decir, hacer la promesa durante cualquier época y temporada del año, al cabo que vamos a llegar a Yom Kippur y lo vamos a poder anular. No, Kol Nidrei no solamente tiene que ver con los votos y las promesas que incumplimos en este viaje. Aquí se mezcla un poquito la cuestión del Gilgul, la cuestión del retorno de las almas. Si alguien conoce a Andrés Bernal, no sé quién es, tuvo acceso, me está viendo, pero no me está escuchando. Jenny, si fue alguien que nos hiciste el favor de decirle que se conectara, no ha activado su micrófono desde hace rato y solo nos está viendo. Gabay, es Me amigo gustaría que mío. escuchara para que no se fuera a salir. Ok. Amigo mío, Gabay. Así que Kol Nidrei no solamente está conectado con este mundo, con este viaje, en este momento, en esta porción, en esta etapa de nuestra vida. Kol Nidrei está relacionada sobre todo a las promesas incumplidas de los viajes anteriores y que muchas veces esas promesas incumplidas son la base de las promesas que no cumplimos hoy en día. Es decir, somos personas que prometemos y no cumplimos, que tenemos un problema, que tenemos una deficiencia, tenemos un mal hábito, si lo quieren usar en ese concepto, tenemos un mal hábito. ¿Cuál es ese mal hábito? Que constantemente prometemos y no cumplimos. Kol Nidrei está conectado más a las promesas
del mundo, de las vidas pasadas que a las promesas del mundo presente. Porque como hicimos tantas, dice el libro del Resplandor, y dice el Sefer Gilgul HaNeshamot, Rabba Shelach menciona que hicimos tantas promesas. A veces la promesa no tiene que ir enmarcada en el te prometo que voy a hacer esto, o te lo juro que lo voy a... Con que digas que lo vas a hacer y no lo haces, a nivel espiritual, eso fue un compromiso que hizo tu alma y que se conecta con el cielo y que el cielo espera que lo cumplas. Al ver que no lo cumples, el cielo trajo luz para las tefilot, las oraciones de Yom Kippur, y nuestros sabios incluyeron en nuestros rezos de Yom Kippur el Kol Nidrei. ¿Qué es el Kol Nidrei? La oración que anula las promesas incumplidas. Pero ahora ya saben que no son promesas incumplidas de este viaje, sino es el resultado de todo aquello que dijimos y que no le dimos el tono a lo mejor a nuestro parecer, a nuestro juicio, de que era una promesa, un voto, un juramento. Con el simple hecho de decir, lo voy a hacer, de veras que lo voy a hacer, te prometo que lo voy a hacer. Esas palabras, esa forma de expresar algo, cualquier situación, para el cielo es un neder, es un voto, una promesa, un juramento que se tiene que cumplir. Hashem, cuando le dijo a Abraham Avinu, te juro que te voy a bendecir, la palabra jurar en hebreo viene relacionada con una palabra que tiene que ver con Sheva 7. Cuando le dijo Hashem a nuestro patriarca Abraham Avinu, le dijo, te juro que te voy a bendecir, 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 te juro que voy a bendecirte, te juro que te voy a bendecir. Como si, para que no le tuviera ninguna duda nuestro patriarca, Hashem juró por 7 veces. La palabra juramento viene de Sheva 7. Así que cada vez que tú haces una promesa, no creas que es una promesa de manera singular. Es una promesa de manera, no sé, multiplicada, de manera de multiplicación, es decir, potencializada. Te prometo que lo voy a hacer. ¿Y tú crees que porque lo dijiste una vez, ya es todo? La palabra hebrea para eso significa 7 veces. Es decir, tú hiciste un compromiso a nivel de 7 veces de cumplir algo y no lo haces. ¿Por qué Hashem tuvo que hacer eso con nuestro patriarca Abraham Avinu y decirle, te prometo, te juro que te voy a bendecir, que haré de ti una nación grande, que te multiplicaré como la arena, que serás como las estrellas del cielo, del firmamento? ¿Por qué lo tuvo que hacer así? No era para que a nosotros nos tuviéramos duda de que él podía retractarse de eso, sino para enseñarnos la importancia de una promesa que en el cielo se toma muy en serio y que se tiene que cumplir. Efectivamente, Hashem cumplió, y efectivamente Hashem quiere que nosotros, cuando hagamos un tipo de promesa, cumplamos con él, le cumplamos a él. Ahora, la parashá de Matot habla de eso. Y habla también de que en una casa, una esposa o un hijo o una hija que hace una promesa y no la cumple, puede ir a su padre para que su padre nulifique el voto, el neder. Es decir, hay una forma en que el hijo y la mujer están exentos de cumplir un neder o un voto, una promesa, un juramento. ¿Por qué Hashem hace esto? Y permite que los hijos o la esposa o las mujeres vayan hacia el padre para que él cancele ese voto. Porque Hashem quiere delegarle al varón, al esposo, al papá, al líder, al sacerdote del hogar, la responsabilidad del neder. No quiere que la lleve la mujer y no quiere que la lleven los hijos. Quiere que recaiga sobre los hombros del varón, del sacerdote. Eso es lo que Hashem quiere. Y muchas veces una promesa de una esposa de realizar algún tipo de situación, razón por la que hizo el voto, se puede ver incumplida porque a veces
Las condiciones para la esposa le son imposibles cumplirlas, sobre todo en cuestiones financieras, en cuestiones así, porque no dependerá muchas veces de ellas el cumplimiento de ese voto o de esa promesa. Tiene que ver y tiene que recaer sobre los hombros del esposo. Por el sentido que la Torá da de que el hombre es el proveedor, aunque en el tiempo y los tiempos modernos los hombres y las mujeres trabajan, los matrimonios trabajan, no así la responsabilidad espiritual. Aquí no hay una alajá que regule que ahora en tiempos que la mujer hace un voto y que tenga que ver con dinero o con algún tipo de situación que requiera del marido y la mujer no lo pueda hacer, no vaya a tener un problema con el Eterno, porque es malo cumplir o prometerle, juramentar, hacer un neder a Hashem y no cumplir. Es algo que va a acarrear muchos problemas. Por eso la tefilá de Kol Nidrei de Yom Kippur tiene como objeto quitarnos las situaciones que se originarían porque yo no cumplí con ese neder, con ese voto o esa promesa. Escúchenme, varones que están conectados, ustedes son los que tienen a su alcance el eliminar situaciones adversas para la esposa, para los hijos, las hijas del hogar, al cancelar ustedes los votos. Pero ustedes cancelan los votos y el neder de ellas, pero recae sobre ustedes ahora el cumplimiento de esa promesa. Ustedes dirán, ¿qué chiste tiene? ¿Yo por qué lo hice? No, el sentido es que el hombre en el hogar es el sacerdote, es el que lleva el peso de hacer las cosas correctas. Yo siempre digo esto y discúlpenme, se va a oír tal vez un poquito fuerte, pero si algo no funciona en el hogar, no es culpa de la esposa, es culpa del esposo. Cae la responsabilidad en el marido. A los ojos del Eterno, el Cohen, el sacerdote, es el varón. A los ojos del Eterno, el que le corresponde llevar el peso de los neder, de las promesas, de los votos, de los juramentos, es para el esposo. Porque entonces eso llevará al hombre a buscar una dependencia y tomarse de la mano de Hashem para poder cumplir esos votos o esas promesas. Es decir, la intención de un voto y una promesa tiene que llevar como objetivo tomarse más de la mano de Hashem, conectarse con Hashem, hacer clic con el Eterno para que podamos ver eso cumplido. Dicho esto, me voy a meter al tema de lo que les mencionaba. Hay más por decir. Tal vez el año que entra hablemos de Matot, que ya nos toque separado y nos metamos un poquito más en ese tema. Pero quiero meterme en el tema de Masei, los viajes a los que nos vimos enfrentados en todo el tiempo que fuimos, después de salir de Egipto, o que estuvimos después de salir de Egipto en el desierto. Tuvimos muchos viajes, hicimos muchas cosas en el desierto. Dice la Torá que tuvimos 42 viajes en el desierto. Y sí, estuvimos en 42 lugares en 40 años. Y la Torá menciona esos 42 lugares. La Torá menciona esos 42 lugares. Siempre que la Torá menciona un lugar, siempre que la Torá menciona números, siempre que menciona situaciones, hay que ponerle atención a ellas. No están de manera arbitraria y para rellenar la Torá estos detalles. Están por una razón. Rashi, uno de los comentaristas más antiguos que tenemos y de los más grandes sabios luminarias que ha tenido Am Israel, nos comenta y nos dice que la Torá anhela mostrar las bondades del Eterno a través de enumerar los lugares por donde estuvimos después de haber salido del éxodo, de Egipto, Mitzraim. Hashem condenó a Israel a deambular por el desierto por 40 años. Dije condenó a Israel porque no era el objetivo.
El objetivo era que salieran de Egipto, atravesaran el desierto y llegaran en cuestión de días a Canaán. Pero no llegamos por varias razones. La primera, por el becerro de oro que hicimos en el momento en que Moshe Rabbeinu subió al Har Sinai, al monte del Sinaí, a recibir la Torá, a recibir la ley oral, a recibir la ley escrita y toda la halajá, todos los mandamientos, todas las cosas que hoy en día tenemos como herramientas, porque los mandamientos son herramientas para perfeccionarnos. Los mandamientos del Eterno no son cadenas, no son yugos, no son pesados, son herramientas que nos permiten perfeccionar nuestra vida y esa es la razón de los mandamientos. Así que cuando incumplimos esos mandamientos, siempre va a haber una consecuencia. No porque Hashem castigue, sino que hay una consecuencia al no cumplirlo. Condenó a Israel a deambular por el desierto cuando estos pecaron en el monte del Sinaí. Cuando mandó Moisés a los espías y los mandó precisamente a estudiar, a indagar la tierra prometida, cómo estaba, en qué condición estaba, etcétera, etcétera, y qué se podía hacer, qué había dentro de la tierra prometida. Y el Eterno, Moisés recibió noticias muy, muy tristes en relación a este tema. Por esas noticias, Hashem condenó o nos mandó a deambular por el desierto por 40 años. Ese peregrinar por el desierto, esta parashá de Masei nos menciona los lugares por donde estuvimos. Mire, uno pensaría lógicamente que 40 años en el desierto y 42 paradas que tuvimos, nos daría a pensar que en promedio estuvimos un año por cada lugar, un poquito menos de un año, pero no. Déjeme decirle que hubo lugares donde estuvimos solamente por días. En un año estuvimos en más de 15 lugares en un año. En un solo año nos estacionábamos en un lugar, a los días nos movía Hashem y nos mandaba a otro lugar. En un año estuvimos en más de 15 lugares, pero ¿sabe? Tristemente, en un lugar estuvimos 19 años estacionados. Ahí, la nube no se movió, la Shejiná no se movió, el aire acondicionado que teníamos en el desierto no se movió. Estuvimos 19 años en un lugar. Esto tiene una enseñanza, esto tiene una razón, esto no es casualidad. Que la Torá nos enumere esos lugares y que la Torá nos diga cómo se llaman esos lugares. Podemos aprender mucho de ello. Hoy tal vez aprendamos un poquito de esos lugares y en los años venideros que estemos estudiando, vamos a seguir un poquito con el tema. Maimónides, uno de los grandes rabinos también que tuvimos, y que fue un gran doctor, da una explicación geográfica a los 42 lugares que la Torá enumera donde estuvimos detenidos. Maimónides dice que a medida que Israel deambulaba por el desierto, presenciaron todo tipo de milagros. Estoy citando a Maimónides. Dice Maimónides que recibimos agua, alimento, todo lo necesario. ¿Qué decir del calzado y de la ropa? Nunca hubo necesidad de calzado nuevo porque siempre estuvo como nuevo. Y nunca hubo necesidad de ropa nueva porque siempre la ropa estuvo como nueva. Conforme íbamos creciendo, el calzado nos iba creciendo. Así fueron los milagros en el desierto. Pero debido, dice Maimónides, a la naturaleza racional del ser humano, del hombre y de la mujer, las generaciones futuras que iban a escuchar y a saber de estos milagros podían mostrarse escépticos. Por cierto, que hay explicación científica para los que así son escépticos, para los milagros que enumeran los 42 lugares donde estuvimos estacionados en 40 años.
Dije, hay explicación científica. Por ejemplo, dicen los científicos, los escépticos, que Israel se paró en lugares donde había campos con fuentes de agua y donde el alimento se obtenía fácilmente. Esto era para demeritar los milagros de Hashem, obviamente. Eso tenía como objeto demeritar los milagros de Hashem. Mire cómo es la fuerza negativa que se mete a pegarle tanto al escepticismo de los seres humanos, al hasta insinuar que donde nos quedamos siempre hubo provisión. Afortunadamente la Torá menciona los desiertos que pasamos, los lugares donde estuvimos, y que históricamente, geográficamente, científicamente, también se ha comprobado que eran lugares inhóspitos, lugares donde era imposible vivir un grupo de personas, contimás los millones de judíos y judías que salieron de Egipto. 600,000 en edad de 20 años para la guerra, pero no contaban niños, adolescentes, ni mujeres, ni ancianos. Por eso se dice que son millones. Si era complicado vivir en esos lugares, o es complicado vivir en esos lugares en grupos pequeños, imagínese la dimensión de la cantidad de agua y de alimento que se requería para obtener tranquila y bien nutrida a toda una nación como Am Israel. Definitivamente que los científicos se podrán quedar con sus ideas y podrán no creer en lo que estamos mencionando, pero la Torá deliberadamente menciona esto para no demeritar a los científicos o a los escépticos que no lo creen, sino para confirmar para las generaciones venideras que cuando el pueblo, un ser humano, se abandona en las manos de Hashem, provisión, sustento, seguridad, protección hay en Hashem. Así que imagínense, ellos decían que nos estacionábamos en lugares donde había la obtención de alimento fácilmente. La Torá se aseguró de enumerar los lugares específicos donde los israelitas, todo Am Israel, pararon, de manera que para las generaciones futuras pudieran ir y confirmar lo escrito en la Torá, ya que en dichos lugares lo que se observa hoy en día es una aridez impresionante, una infertilidad impresionante en esos lugares, y que solo se podía haber sobrevivido en esos lugares a través de la ayuda de Hashem, a través de la ayuda de los milagros que Hashem nos hizo vivir y experimentar. Rab Baal Aturim, su nombre Jacob Ben Asher, que nació en el 1270 y 1343 allá en Alemania, trajo más luz a este tema. Rab Baal Aturim dice que los nombres de los lugares no hablan nada más de lugares literales, es decir, ¿por qué se llamaban así? Sino del significado histórico de eventos sucedidos durante su peregrinaje. Es decir, los nombres de los lugares que la Torá enumera, los dice porque también esos nombres significan algo. Esos nombres por donde pasamos tienen un significado. El tema que yo le puse a esta tarde a la parashá, el misterioso viaje de la vida, es porque a veces, bueno, corrijo, es porque nuestra vida es muy semejante y muy parecida al pueblo de Israel en el desierto. Hemos pasado por muchos lugares, muchas situaciones que las hemos logrado superar, que las hemos logrado
hemos logrado brincar el obstáculo. Pero también en nuestra vida hay lugares donde nos hemos quedado estacionados mucho tiempo. Hay lugares en nuestra vida donde no hemos avanzado. Estamos como en un bache. Estamos como atados. Y entonces vienen los lamentos, las quejas, las situaciones difíciles. Hay lugares, hay épocas, circunstancias, sucesos, procesos en nuestra vida que los hemos logrado atravesar rápido. Sin ningún problema superamos la situación. Así como Israel, que en un año estuvimos en más de 15 lugares en el desierto. Pero como les mencionaba al principio del tema, en un lugar estuvimos asentados 19 años. 19 años luchando con la misma situación. 19 años enfrentándonos al mismo problema y no superándolo. Nuestra vida es como ese viaje de Israel cuando salió de Egipto para ir en pos de la tierra de la promesa, la tierra de Eretz Canaán, la tierra donde Hashem dijo que fluía leche y miel. Así es nuestra vida. Nos sacaron de Mitzraim, nos sacaron de Egipto, nos sacaron del lugar de la estrechez, nos sacaron del lugar de la esterilidad, infertilidad, nos sacaron de esos lugares, Hashem nos sacó de esos lugares, con la intención de llevarnos a una tierra, a un estilo de vida, a una tierra de abundancia, a una tierra donde sobra el sustento, donde sobra el amor, donde sobra la protección, la seguridad, donde no nos va a hacer falta nada. Pero ese transitar de la salida de Egipto a esa promesa se nos ha hecho como los 40 años que Israel pasó en el desierto. Por eso le puse el título, Los misterios de nuestra vida, el viaje de nuestra vida. ¿En qué te has estancado? ¿En qué te has detenido? ¿Qué has hecho equivocadamente que te estás detenido todavía? Baal HaTurim dice que la mayoría de las veces los nombres no solamente significan el lugar donde estuvimos estacionados. Lo que en realidad dice Baal HaTurim son vocablos hebreos que nombran eventos que pasaron en cada estación donde paramos, que por cierto, Masei significa eso, estación, viaje, estación y viaje. Por ejemplo, la primera ciudad que visitamos saliendo de Egipto, es la ciudad de Ramsés. Y de Ramsés salimos a Sucot, o Ramasés, como también se puede pronunciar. De Ramasés salimos a Sucot. ¿Qué significa Sucot? Sucot significa tienda, cobertizo, refugio, amparo. Eso significa. Si nosotros usamos el significado de la palabra Sucot para el inicio del Masé, el viaje que nos llevó 40 años, entonces diría de esta forma, salimos de Egipto y empezamos a vivir bajo el amparo, bajo el refugio, bajo la cobertura, porque eso significa Sucot, cobertizo. La columna de nube que iba en el día cubriéndonos del sol y la columna de fuego por la noche protegiéndonos del frío. Dicho de otra forma, la Shejiná del Eterno, la presencia y la protección divina empezó desde que salimos de Egipto y pasamos por Ramsés o Ramsés, la ciudad de Ramsés, y llegamos a Sucot. Eso es lo que dice Baal HaTurim. Nuestros sabios enseñan que los 42 lugares
representan viajes espirituales que debemos de vivir todos los hijos de Hashem. Todo Am Israel, en su transitar en los viajes que hace en esta tierra, va a enfrentarse a esos 42 lugares, a esos 42 vocablos hebreos que tienen como objeto enseñarnos y darnos una herramienta para no estar más del tiempo necesario en cada uno de ellos. Dicen los Jajamim que todos aquellos hombres y aquellas mujeres que entienden este concepto, por eso la parashá de hoy, Matot Masei, encierra la energía de todo el libro de Números. Si entendemos esto, podemos obtener y atraer mucha energía para nuestra vida y nos va a traer muchísima, muchísima bendición. Por ejemplo, la palabra Ramasés, para que vean que Cábala enseña mucho la gematría, Ramasés vale 430. La palabra Ramsés vale 430. Mismo valor numérico de la palabra Nefesh. Mismo valor numérico de la palabra Nefesh. Y Nefesh significa alma. Así que cuando dice que salimos de Egipto y pasamos por Ramsés y de Ramsés llegamos a Sucot, está haciendo referencia al alma, no al cuerpo físico. La palabra Sucot vale 480. 480. Mismo valor numérico que la palabra Yishamani. Yishamani o pronunciado Yishmani. Yishmani. ¿Qué significa Yishmani o Yishmani? Yishamani. Me escuchará. Me escuchará. Fíjese bien. Sukkot, 480, mismo valor numérico de la palabra Yishmani, que significa me escuchará. Fíjese bien. Ramsés o Ramasés vale 430. Mismo valor numérico de la palabra Nefesh. Y de Ramsés o Ramasés fuimos a Sukkot. Y Sukkot vale 480. Pero Sukkot significa amparo, cobertizo, refugio, tienda. Así que salimos y nuestro viaje empezó a ser bajo la cobertura del Eterno. Nuestra alma se empezó a cobijar bajo la cobertura del Eterno. Porque además tenemos el entendimiento de Yishamani, que significa me escuchará. Mientras estemos bajo su cobertura, Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar, porque Sukkot tiene el mismo valor numérico de Yishamani, que significa me escuchará. No habla en tiempo presente, habla en tiempo futuro. Cuando yo habito, como dice a David Amelech, el que vive bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Es decir, condicionante para que Él me escuche es que yo viva bajo su cobertura, su refugio, que haga de mi vida, que mi vida se oculte en el refugio, en el hueco de su mano, como dice el profeta Isaías. El siguiente lugar después de Sukkot es el lugar llamado Etam. Etam. Etam tiene el valor numérico de 441. 441, la gematría nos enseña que hay una palabra B'yiti, que significa yo estaré. Valor numérico 441. Mire que no me estoy deteniendo a anotar las palabras. Están ahí en su Tanaj, están en hebreo. Ya deben de saber sumar los valores numéricos de las palabras. Porque si no pierdo mucho tiempo en escribirlo, prefiero avanzarle un poquito más.
BET significa yo estaré. Si yo traduzco bajo la óptica del Zohar, que es la Cábala y que es la gematría es una herramienta de la Cábala, la salida de Ramsés, perdón, de Am Israel, pasando por Ramsés o Ramasés, llegando a Sucot y después llegando a Etam, lo vamos a traducir de la siguiente manera. El viaje de Ramasés a Sucot y después Etam, se forma una frase espiritual. Tu alma me escuchará y yo estaré. Oiga nada más, tu alma me escuchará y yo estaré. Así que siempre que mi alma escuche a Hashem, Él estará conmigo. Cada lugar por el que estuvimos tiene un misterio, tiene un secreto. Allá en Egipto, cada circunstancia de tu vida y mi vida, la tarea nuestra es descifrar el secreto por el cual estamos atravesando por esa circunstancia, por ese suceso, por ese proceso. El problema es que a veces nuestra vida también se queda estacionada, como nos estacionamos por 19 años en un lugar. En uno de los 40 años que estuvimos en el desierto, hubo lugares donde estuvimos en un lugar por año, aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que nos costó atravesar la circunstancia, pasar la lucha, el obstáculo, nos llevó casi un año. Hubo lugares, 15, si no me equivoco, 17 lugares exactamente, que nos llevó a atravesarlos en un año. Es decir, nuestra lucha, nuestro objetivo, nuestro obstáculo, pudimos atravesarlo en cuestión de días. Pero hubo otros obstáculos, otros sucesos, otros acontecimientos que nos llevaron muchísimo más tiempo. Dije, ojalá y hubiera sido lo ideal que en 40 años visitamos 42 lugares antes de llegar a la tierra prometida. Lo ideal es que hubiéramos estado en promedio menos de un año por cada lugar, pero no es así. Hubo lugares que estuvimos solo días. Así habrá luchas, así habrá viajes, así habrá lugares donde tú te enfrentarás y saldrás adelante muy rápidamente. Pero parece que en otros te has estacionado, me he estacionado. Necesitamos entender el principio de este viaje. El principio de este viaje es, si tu alma me escucha, yo voy a estar contigo. Ese es el principio, el misterio de nuestros viajes. Es, si tu alma me escucha, Ramsés, luego Sucot y llegamos a Etam. Si tu alma me escucha, yo voy a estar contigo todo el tiempo. Lo que significa Sucot, esa cobertura. No solamente es la tienda, el lugar literal, sino se refiere a la Shejinah que nos va a acompañar y como Él hizo la promesa todos los días de nuestra vida. Pero la condicionante del misterio de tu viaje y de mi viaje, de nuestra vida, es que le escuchemos a Él y Él estará con nosotros. El Rab David Blanc dice que el propósito de numerar los 42 lugares fue para que conscientemente el pueblo de Israel buscara desarrollar, no solamente en un sentido físico, pero sobre todo espiritual, su vida. El Rab Blanc dice que los 42 lugares que visitamos tienen mucho que ver con la distribución de la tierra. Fíjense bien lo que voy a decir. A los levitas
no se les entregaron tierras propiamente. A Shimón y Leví no se les entregaron tierras. Solo se les entregaron lugares donde vivir. Y esos lugares son 42 ciudades, 42 poblados donde a los levitas y a los shimonitas se les dio para vivir. Según el Rav Blanc, dice que si alguien se apartaba de la Torá y necesitaba orientación o enseñanza en alguna de las 42 etapas del desarrollo de la vida de todo Am Israel para llegar a la tierra prometida. Tierra prometida en el concepto de lo que hablamos es una condición, es un estatus, una estatura. Es haber logrado el objetivo y estar conectados con la luz. Eso es Eretz Canaán en un sentido espiritual. Haber llegado a eso representa haber pasado por esos 42 viajes, dicen, esos 42 lugares, dicen nuestros jajamín. Dice que el Eterno jamás va a dejar que te quedes sin orientación o sin enseñanzas, sin instrucción en alguna de las etapas donde estás desarrollándote. Porque así como se preocupó por Am Israel, dejó 42 ciudades para poner levitas y para poner a los hijos de Shimón. Para los que no saben, de la tribu de Shimón salieron nuestros mejores rabinos a lo largo de la historia en los tiempos del asentamiento de Israel en Eretz Canaán. Así que esas 42 ciudades representan también la provisión de Hashem para que nunca te quedes sin orientación, sin enseñanza, sin instrucción divina. El problema es que a veces la instrucción divina la tomamos y la tiramos a la basura, no le hacemos caso. Ese es el problema. Tenemos una dificultad y ya no queremos oír, queremos hacer lo que queremos. Tenemos un problema y no nos interesa recibir consejo. Te vas a quedar estacionado en ese lugar más tiempo del debido, porque Hashem preparó en cada etapa del desarrollo espiritual de la vida de cada uno de nosotros a alguien para orientarnos o darnos enseñanza. Es decir, las 42 ciudades tienen como objeto que recibamos el entrenamiento específico asociado a esa etapa. ¿Cómo se los explico? No hay, en cada etapa, cada uno de los 42 lugares donde nos asentamos para viajar, representan un entrenamiento específico en un área de debilidad en nuestra vida. Por eso el tema del misterio de nuestra vida, el misterio del viaje de nuestra vida, que le puse como título. Porque cada uno de esos 42 lugares para Am Israel representaban un entrenamiento específico asociado a una debilidad que el pueblo mostraba, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Y el propósito del Eterno era que el pueblo se entrenara y saliera victorioso, sin importar cuánto tiempo estuvieran, porque a final de cuentas la meta y el objetivo era llegar a la tierra prometida. Y como a manera de instrucción, el Eterno nos pone la Torá para que vivamos aprendiendo a vivir la Torá con nuestro diario vivir, debemos de saber que muchas de las etapas por las que estamos tienen como objeto nada más entrenarnos, capacitarnos. Sigo. Ya vimos los 3 primeros lugares. Y esos 3 primeros lugares son el inicio de nuestra vida, son el inicio de nuestro viaje, son el inicio del caminar por el desierto. El misterioso viaje de la vida. Y vimos que saliendo de Egipto nos encontramos con Ramsés o Ramasés,
con Sucop y con Etam. Y jugando con la gematría, perdón por usar la palabra jugando, usando la gematría y el Zohar y los nombres que significan algo, estos tres lugares nos hablan del principio de nuestro viaje. ¿Cómo es el principio de nuestro viaje? Que nuestra alma aprenda a escuchar a Hashem y Él va a prometer en nuestro viaje estar con nosotros. Eso significa Ramsés, Sucot y Etam. Ahora, déjeme, sigo con el tema y me apuro porque ya faltan 10 minutos, 15 minutos para encender las velas de Shabbat. Si vamos paso por paso en los 42 lugares y nos vamos viendo qué significan los nombres, los valores numéricos, vamos a encontrar que a veces por eso nos estacionamos más en ciertos lugares, más tiempo del debido, porque demostró más la debilidad de Am Israel de manera colectiva, pero también porque era un reflejo de manera individual, es decir, familiarmente había una deficiencia que se reflejaba de manera colectiva y por eso en un lugar nos quedamos 19 años. Eso no puede ser posible. Y ese lugar se llama Kadesh, por si fuera poco. Kadesh que viene de Kadosh, o sea, el problema que tuvimos mayor fue un problema de percepción de mentalidad. Nos estacionamos 19 años en Kadesh. Nos costó 19 años entender la cuestión de la pureza, la cuestión de la Kedushá, la cuestión del pensamiento de que somos un pueblo apartado para servir a Hashem y no un pueblo perfecto. Oía en la clase de Cábala que decían, lo importante no es, decían que no somos un pueblo perfecto, nos caemos, pero lo importante es que nos levantamos para seguir adelante. Jamás nos quedamos tirados lamentándonos y llorando, ay, qué tonto soy, ay, no cambio, ay, siempre es lo mismo. No, tomamos más fuerza y agarramos fuerza y vigor para seguir adelante. No somos un pueblo que se lamenta eso. Por 19 años nos quedamos en un lugar llamado Kadesh, imagínate nada más, el lugar donde más rápido se debió de reflejar el tipo de mentalidad. Ahora, nuestros sabios nos enseñan que la salida de Egipto era una salida de carácter espiritual, no solamente física. Israel entendió que era una salida de carácter físico solamente. Por eso cuando salieron de Egipto, a medio viaje, a los días del viaje, ya decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá siquiera teníamos donde nos enterraran, porque ya no estaba el desierto. Para que vean, para atacar el escepticismo, no estuvimos en un lugar muy bonito. Son los lugares más inhóspitos. 7 desiertos, que también significan 7 cosas. En otra clase lo vamos a ver. Pero fueron 7 desiertos en Israel, de la salida de Egipto para llegar a Israel, que en este momento de la historia, en este tiempo, son los más inhóspitos y los más imposibles de vivir. Y ahí estuvimos. Por ahí atravesamos. No había alimento, pero Hashem nos dio alimento. No había agua, pero siempre hubo agua para nosotros. Así que la intención de mostrarnos estos 42 lugares es ver la mano poderosa de Hashem y ver los milagros que vivimos en el desierto. Ahora, como la salida era de carácter espiritual, pero Israel lo entendió solo de carácter físico, añoraba y extrañaba los ajos, las cebollas. Dice que extrañaban la carne de Egipto, pero ellos llevaban carne, ellos llevaban ganado, porque tenían un problema de percepción en cuanto a la libertad. Y la libertad era de carácter espiritual, no solamente de carácter físico. Él quería que fueran libres de la esclavitud mental. Por eso tuvieron que pasar 40 años y visitar 42 lugares
que lo que hicieron fue liberarnos de esa esclavitud mental, de esa limitante mental, y que pasáramos a la tierra prometida. Ahora, para terminar el tema, me tengo que meter en esto, si no, no vamos a entenderlo. El Zohar nos da una herramienta interesante, dos herramientas interesantes para poder pasar por los 42 lugares. Prometo que vamos a estudiar los 42 lugares en algún momento de nuestra historia y de nuestro largo viaje. Ahorita, solo por favor entiendan que tienen que oír a Hashem y vivirán protegidos. Dije oír a Hashem, escuchar a Hashem. Ramsés, Sukkot y Etam. Oír a Hashem y Él promete estar con nosotros. Eso es lo que necesitamos saber. Oír a Hashem. Amados, dejemos de hacer las cosas como queremos, cuando queremos y de la manera que queremos. Hay una forma para hacerlas. Entendiendo esto, 42 lugares están ligados indiscutiblemente con el Ana Bekoach. El nombre del Eterno de 42 letras impronunciable, que cuando venga Mashiach lo va a decir en un solo suspiro, las 42 letras, sin respirar, y que están escondidas en el Ana Bekoach, en la primera letra de cada una de los 6 palabras que contienen los 7 renglones. El Ana Bekoach son 7 renglones con 6 palabras. La primera letra de cada una de esas palabras es un nombre del Eterno. Juntas la primera letra de la primera palabra con la segunda palabra, la primera letra, y así sucesivamente, y formas un nombre del Eterno. Lo siento porque ustedes leen fonética. Por eso vuelvo a la carga. Necesitan leerlo en hebreo. En fonética no sirve de nada. Necesitan leerlo en hebreo. Porque hacer el Ana Bekoach es... Un día alguien me preguntó, ¿qué el Ana Bekoach no es una oración para que Hashem reciba nuestras oraciones? No, le dije, no. No sé quién te dijo eso, pero no es así. El Ana Bekoach es una de las oraciones más cabalísticas y misteriosas que tenemos. Fue escrita con las 42 primeras letras del momento de santidad del Génesis antes de la caída de Adán y Java. Una mezcla y permutaciones de letras que lo que hicieron fue hacer una oración con mucha kedushá, por si no sabía. Y además con el nombre del Eterno. Y además que con hacer el Ana Bekoach y mirar el nombre del Eterno y hacer ciertos rezos que todavía no les he enseñado a todos, pero que deberían de saberlo, lo que van a obtener es la energía para andar en sus 42 lugares del misterioso viaje de su vida, pero para que ya no nos quedemos estacionados tanto tiempo en ciertos lugares, sino para que atravesemos. Cada lugar representa una circunstancia, un suceso, un proceso, un obstáculo que nos detiene a llegar a la tierra prometida. El Ana Bekoach hay que hacerlo todos los días, cuando menos 3 veces al día, cuando menos 3 veces al día. Eso está en nuestros rezos, en el Sidur. No me digan dónde está en el Sidur. En el Sidur, en la página 27 del Sidur, está la primera vez que aparece. Después del Ketoret, aparece, la primera oración después del Ketoret, lo que aparece es el Ana Bekoach. Pero hay que hacerla en hebreo, amados. Hay que hacerla en hebreo. Segundo o tercer cosa, y con esto voy a terminar. 42 está asociado con el nombre del Eterno 42. Este es el nombre del Eterno 42 en la tabla de los 42 nombres del Eterno. Este que está donde está mi dedo. Mem Yud Haf. Mem Yud Haf. Mem Yud Haf. Meditar en este nombre, Mem Yud Haf, lo que va a hacer es elevar tu conciencia. Elevar tu conciencia. No hay forma de visitar y atravesar con éxito los 42 lugares que tenemos que atravesar todo judío
en el mundo y todo ser humano en el mundo no los va a poder atravesar sin la ayuda del Eterno y de las fuerzas de su nombre. Este nombre, Mem Yub-Hab, que está en Tiferet y Binah, les va a permitir. Ahora, el secreto de este nombre, ¿cómo te vas a elevar? Les voy a sacar otro de mis libros de apuntes. Men Yub-Hab, ahí está, el nombre 42, Men Yub-Hab. ¿Para qué sirve este nombre? Este nombre dice que reúne la habilidad para que podamos tener la capacidad de observar y meditar en la Torah correctamente. Lo repito. Con este nombre se reúne la habilidad o las herramientas para producir la capacidad de observar y saber estudiar la Torah correctamente. ¿Qué significa todo esto? Todavía no es hora. Dame un segundo. Un segundito. Lo vuelvo a decir. Mem Yub-Hab, en otro de los apuntes de los nombres del Eterno, este dice, aquí lo tengo, se los quiero mostrar, aquí está, y dice que sirve para meditar, que es recomendable meditar en este nombre para que puedan venir la revelación de los secretos de la Torah a tu vida. Ahora lo aplico. Hasta que no meditas y recibes la energía de este nombre, no vas a poder entender de la manera correcta la Torah. Es increíble que enseño a muchos de ustedes y cuando les pregunto cosas, todos responden diferente, menos lo que les enseñé. Eso enseña que hay una forma de recibir las cosas de manera muy diferente de todos. Entendimiento, educación, cultura, lo que sea. Si nosotros ponemos atención a lo que les estoy mencionando ahorita, este nombre del Eterno, el 42 de la tabla de los 72 nombres, me va a dar la habilidad y voy a reunir las herramientas para poder entender mejor la Torá y tener una visión más acorde a todos. Déjenme lo digo de otra forma. ¿Acaso a Israel cada quien jala por su lado? ¿Cada quien estudia la parashá que quiere? No, en todo el mundo hoy están estudiando Matot y Masé. Por cierto que Matot y Masé, para terminar, es la apertura de las 3 semanas de duelo, porque viene el día más triste y más doloroso, donde se gradúa, ese día es la graduación del ego del ser humano, que es lo que nos llevó a destruir el templo. El primero, el segundo y todo, Tisha B'Av. Hoy inician las 3 semanas de duelo de Tisha B'Av. A partir del lunes no pueden cortarse el pelo ni las uñas. A partir del lunes no se pueden cortar el pelo ni las uñas. Es prohibido cortarlo. Y el día de ayuno más importante después de Yom Kippur es el próximo 30 de julio. 30 de julio. ¿Cuándo comienza? A las 7:37 del miércoles 29 de julio y termina a las 8:04 del jueves 30 de julio. En hebreo, 8 de Tamuz, perdón, 8 de Ab y termina el 9 de Ab. Tisha B'Av. ¿Lo dije bien? Es el día de ayuno. Son los 2 ayunos más grandes que tenemos, de más de 25 horas. ¿Ok? Hoy es conocida la parashá Matot Masé como Shabbat Mevarjim. ¿Qué significa Shabbat Mevarjim? Mañana hacemos una bendición especial en los rezos porque se termina y empieza un nuevo mes. El miércoles que entra, martes que entra, en la noche entra Rosh Hodesh Av. Rosh Hodesh Av. Así que hay mucho que hacer ese día. Rosh Hodesh Av, el martes 21. Mañana hacemos eso. Pero mañana nos ponemos de acuerdo porque
El domingo vamos a leer todos el libro de los Salmos. Se hace esto para disminuir la energía negativa de Tisha B'Av, de las 3 semanas de duelo, que vienen con todo, porque miren la pandemia. Íbamos a regresar mañana a la sinagoga, iba a invitarlos a todos a irnos a hacer la tefilá, y ya no, porque nos van a regresar a semáforo rojo, aquí en Querétaro, por no cuidarnos, etcétera, etcétera. Y yo les iba a dar la noticia, y hace un ratito hablaba con Yossi, y me decía, suegro, las cosas están bien mal. Le dije, sí, la gente no se está cuidando. Y me dice, yo creo que nos detenemos para ser prudentes nosotros y esperar el tiempo de regresar a la sinagoga para hacer la tefilá. Así que ya aprendieron un nombre, ahora a hacer el anabecoaj, a hacer la tefilá, a meditar en este nombre, a pedirle al Eterno que nos suavice los decretos de estas 3 semanas de duelo. Ya les di la fecha, y lo que vamos a hacer es sábado y domingo. ¿Ok?